cómo evitar perder primogénitos y primogénitas y cómo evitar de que los seres humanos y la especie humana se deshaga en América y en el resto del planeta Tierra. En esta tarde voy a leer un documento teológico en el cual se analiza la palabra primogénito y a la vez prohibir toda forma de tortura, extorsión, alejamiento, separación, especulación que concierne a los padres, seres vivientes, biológicos, personas, que viven dependiente de los sentimientos y el desarrollo de los propios hijos e hijas, con el propósito de que puedan parecerse a la imagen y a semejanza del Padre. La raíz hebrea Beker se encuentra en muchos idiomas semíticos y tiene el significado general de llegar temprano. Bekar, primogénito, del femenino Bekira, se emplea para personas y animales. Quiere decir que hasta los animales tienen prioridad de primogénitos y es un sentimiento que poseen las personas, los biológicos, los seres vivientes y los animales. Contravencionales, inclusive ángeles, no poseen tales sentimientos. Es lo mismo una nacida primero, segunda, tercera, cuarta, del mismo padre o no del mismo madre, o de la misma madre o no del mismo padre, ya que es un sentimiento exclusivo de las personas y los animales. Este término relacionado se utiliza para los privilegios, para las responsabilidades del primogénito, que se conoce como derecho de primogenitura, según el término Becorá. En Génesis 25-23 se lo llama Rab al hijo mayor, descripción que aparte de lo que termino de decir, se emplea solamente en textos cuneiformes del segundo milenio. Se considera el primogénito como el comienzo de su vigor, quiere decir en el término Reshit, Génesis 49.3, Deuteronomios 21.17, Salmos 78.51 y 105.36. Vemos hasta allí que el término Reshit, mencionado en el Génesis, se aplica al vigor de un primogénito, y ese vigor del primogénito o primogénita tiene que ver con una privacidad de sentimientos que le corresponden solamente al padre y a la madre en una correcta y civilizada relación. ¿Qué significa el que abre la matriz? El Pete Rehem, dirían en Éxodo 13.2, 12.15 y Números 18.15. Son términos que la comunidad judía aquí en el país donde estoy hablando, en Hispanoamérica, y el resto del continente han perdido autoridad hacia un tercero. Quiere decir que estos términos pueden ellos administrarlos teniendo una cuenta o no, pero no incidir con el vecino, no incidir, han perdido la autoridad de poder administrar a un tercero por problemas de la AAA, por problemas de espíritu, por problemas de manipuladores biológicos y muchísimos delitos más que conciernen a la ley y contra la ley nacional e internacional. Poniendo de esta manera el acento tanto en línea paterna como materna, las categorías especiales de primogénitos se acordaron antiguamente según Éxodo 4.22 y la línea davídica de la tribu de Judá en Salmos 89.27. Se administraba en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel internacionalmente pierde eso. Robóticamente de Israel tampoco es que tienen autoridad para incidir en estas tierras. En el cercano oriente de la antigüedad se reconocía ampliamente la posición especial del primogénito, aunque usualmente se abarcaba a los hijos de las concubinas. Los privilegios que acompañaban esta posición
eran sumamente valorados y en el Antiguo Testamento incluyen mayor herencia, bendición paterna especial, jefatura de la familia, lugar de honor durante las comidas, por ejemplo en Génesis 25, 5 al 6, 27 de 35 al 36, 37, Génesis 42, 37, 43, 33, Deuteronomio 21, 15 al 17. Y se hablaba antiguamente de una doble herencia, que aparentemente se desconocía entre los patriarcas, según Génesis 25, 5 y 6. Se menciona en varios documentos con ya influencia babilónica y asirios medievales y de Nusi, acerca de otras partes de lo que concernía a la primogenitura. Esto es historia teológica de cómo se fue desarrollando la primogenitura, y todo lo que estoy hablando tiene que ir paralelamente a la ley nacional y a la coherencia, la coherencia nacional e internacional, para no llegar a situaciones como las que estamos en América, donde hemos quedado solamente, terminan de informar hace un rato, 50 humanos en todo el continente, y donde es casi imposible encontrar algo de conciencia o coherencia en lo que concierne a la ley humana. Cuando estos privilegios se perdían únicamente por una comisión, por así decirlo, de ofensas serias, según Génesis 35, o por venta, los esclavistas tienen gravísimos problemas porque practican el esclavismo nacional, el esclavismo internacional, el esclavismo robótico, y pierden los hijos, pierden las hijas, pierden las riquezas, aparte de perder la propia mente. Eso ya estaba contemplado en el Antiguo Testamento, de cuáles eran los riesgos que se corrían cuando se intentaba esclavizar o destruir de alguna manera a los primogénitos con propósitos de apropiación. Aunque la preferencia paterna ocasionalmente prevalecía en los casos de sucesión real, como Primera Reyes 1 y 2, Segunda de Crónicas 11, 22 y 23, también existía un interés marcado, especialmente en Génesis, en el hijo menor, por ejemplo, en el caso de las tribus de Jacob, de Efraín, de David, de Isaac, de Jacob. Pero estos también ciertamente iban contra las costumbres, a veces según Génesis 48, 17 y 1 Samuel 16. Por eso siempre se pidió que los padres estén cerca de los primogénitos y puedan ser un referente de ellos para que los niños crezcan en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. En el Nuevo Testamento, Jesús fue el primogénito, el prototocos de su madre, según Mateo capítulo 1, 25 y Lucas 2, 7. Es allí que nos encontramos en una situación muy, pero muy difícil en estas latitudes, donde la AAA y lo que significa han sustituido al primogénito de la creación, Jesús, y se han hecho pasar por el resplandor de su gloria, la vislumbre de su gracia. Y el prototoco fue sustituido, fue manipulado, inclusive la bioética genética nuclear de la sociedad civil toda fue estropeada, y debemos tener en cuenta los poquísimos humanos que quedamos para hacer cumplir primeramente en los humanos los núcleos biológicos naturales, con propósitos de que estén cerca de los padres y de la madre, donde hay correcta comunicación, y a partir de allí cuidar el recuerdo permanente de lo que fue Jesús entre nosotros en el siglo I. Fue así que abre la posibilidad, aunque no exige, de que María haya tenido otros hijos posteriormente, según Marcos 6.3, que sería Santiago 6.3, dice los hermanos del Señor, que se referían a Tadeo y a Santiago, un bioético Paul Sebastian. Como tal, Jesús fue llevado al templo por María y José para ser presentado, según Lucas 2, 22 y 24. Jesús fue el primogénito, no solamente de la creación y de la renovación de la creación en el siglo I, sino fue el primogénito del núcleo bioético, biológico, natural en el planeta Tierra hace solamente 2000 años que estuvo entre nosotros. Cuando Jesús fue llevado al templo por María y José para ser presentado, Lucas omite mencionar el precio pagado por la redención del niño. Pudo haber sido su intención mencionar
el incidente como la dedicación del primogénito al servicio de Dios. Quiere decir que ese precio pagado es lo que un padre y una madre debe asumir que debe pagar, no al faraón para que lo proteja a través de videos, sino asumir la responsabilidad de que el niño y la niña deben vivir a imagen y semejanza del Padre. En una era donde los seres humanos son atacados y lamentablemente las personas son manipuladas sexualmente 24 horas, es allí donde hay que tomar todo recaudo estructural para que tanto los niños y las niñas no sufran ningún efecto en lo que concierne a la vida sexual de los padres. Jesús es también el primogénito de su Padre Celestial. Es el primogénito de toda la creación que como hijos de Dios fue agente en la creación y en consecuencia tiene autoridad sobre todas las cosas creadas, según Colosenses, el capítulo 1, el versículo 15 y 17. En forma similar, ese es el primogénito de la nueva creación, Jesús, por haber sido el primogénito de ser levantado entre los muertos, por lo tanto es el Señor de toda la iglesia, según Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:15. De esta manera es el primogénito de toda la familia de los hijos de Dios, que son hechos conforme a su imagen, según Romanos capítulo 8 y versículo 29. Pudo haber un eco de Salmos 89:27 en Hebreos 1:6, en el que el Hijo de Dios es objeto de la adoración de todos los ángeles con motivo de su venida a este mundo. Aunque no está claro si se refiere a la encarnación, la resurrección o la segunda venida, ya que posteriormente los ángeles ya se preparaban para sustituir al plan de salvación, al único creador creado por Dios después de Adán, al segundo Adán aquí en la tierra. Cristo Jesús, hace solamente 2000 años no más. Finalmente el pueblo de Dios, tanto los vivos como los muertos, pueden describirse como los primogénitos que están inscriptos en los cielos, ya que participan de los privilegios del Hijo de Dios, según Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 23. Tanto los vivos como los muertos se está refiriendo a los que tienen vida, a los humanos, a las personas, a los seres vivientes, y a los muertos son aquellos que fallecen humanamente creyendo en el prototokos, creyendo de que el ser humano ha sido mayordomo del capital humano, las personas, los hijos, las hijas, han entendido que hay prioridad en los padres de resguardar, de cuidar, de salvar a los primogénitos con propósitos de que puedan mantenerse firmes en ocasiones donde la tormenta es demasiado fuerte. Que Dios bendiga en esta mañana a los muy poquitos seres vivientes, personas, según Génesis 1 y 2, que han quedado en este continente para que se pueda cumplir la ley y para que los contraversionales puedan llegar a reflexionar más allá de lo que sienten y que la ley natural sea un reflejo constante de la tierra en ellos y no de la AAA en sus mentes y en sus vidas. Que Dios bendiga a América.